En base a esta tercera clase, bueno, lo que nos comprometía a trabajar en esta clase era el tema de la caída de Rosas, obviamente todo su exilio y muerte, ¿no? En función de esto, pareciera que hubiera poca información, poco dato del caso, porque tampoco la historia académica, ni las producciones académicas, ni las investigaciones dentro del campo de la historia como disciplina han hecho mucho hincapié en estas cuestiones. Han sido más, te diría, o les diría, que algunos trasnochados escritores que se han dedicado a posar sobre el exilio de Rosas algunos aspectos peculiares, ¿no? Que hoy por ahí los vamos a hablar, pero que no hacen a la base conceptual de lo que implica hablar de 1852 hasta su muerte en 1877. Esos 25 años que le quedaron de vida al caudillo bonaerense. Bueno, en principio no habíamos abordado de manera profunda, no vamos a abordar nada de manera profunda, porque evidentemente pareciera no haber pocos datos, pero en realidad hay mucho dato sobre la época. Hay mucho dato que uno pudo recopilar y que autores que han hecho investigaciones han podido recopilar sobre lo que fue la caída de Rosas y su posterior exilio, y sobre su vida en el exilio. Entonces, bueno, no vamos a profundizar porque si no sería eterno hablar cada uno de los aspectos, que son varios. Entonces vamos a tratar de ir ordenadamente y cronológicamente haciendo un repaso breve de cada una de las cuestiones. Por ejemplo, la caída de Rosas en esta imagen que representa un cuadro de la batalla de Monte Caseros o la batalla de Caseros, como lo han sabido llamar el Imperio del Brasil. Y acá tengo que hacer una pequeña derivación, un pequeño ítem donde entendemos que la caída de Rosas está determinada por una coyuntura en donde el imperio del Brasil tiene mucho, mucho que ver. No es Inglaterra en sí misma la que está detrás de la caída de Rosas, sino es una coyuntura que venía de larga data, desde la década del 40 con el imperio del Brasil, y acá hago otra derivación pequeña sobre cómo estaba compuesto el imperio del Brasil. Estaba compuesto por un emperador, que ese era Pedro II, tenía una aristocracia bien nacionalista, hombres que se habían dedicado tanto al comercio como a las relaciones internacionales, que le habían prestado atención a la banda oriental como la posibilidad de evitar la expansión del Río de la Plata en el continente, una base de una economía obviamente sustentada en el tráfico negrero. Traían esclavos de África para explotarlos en las algodoneras, cuando fue el boom del azúcar, en los ingenios y en el café, ¿no? Cada una de esas situaciones también tuvo un país quizás gravitante, influyente, como fue Inglaterra, metida en las cuestiones del Brasil. Y bueno, obviamente una de esas era generar rispideces y obviamente lo habían logrado generar un estado tapón como era el Uruguay para evitar la expansión rioplatense. Entonces, bueno, de alguna manera la caída de Rosas está relacionada directamente con esa coyuntura que tuvo la Confederación Argentina con el Imperio del Brasil, donde había marcadas diferencias. Por ejemplo, aquí los esclavos que venían del Brasil o algunos que venían del África no venían a cumplir ninguna labor de tipo pesada, sino que son los que después van a engrosar eh, las casas, ¿no? De esas familias aristocráticas que los tenían por servidumbre. Y en ello van a desarrollarse y van a proliferar a lo largo de toda la historia argentina hacia su práctica extinción en lo que fue la fiebre amarilla y bueno, lo que fueron las inmigraciones europeas, que fueron un poco dejándolos de lado, ¿no? Entonces, de alguna manera, la caída de Rosas no tiene que ver como una parte de la historiografía argentina sostiene, que tiene una relación con Inglaterra, que Inglaterra tiene unas charlas, se suceden unas charlas con el Papa de aquel entonces y negocian la entrega de Rosas
para tenerlo como cual Napoleón disimuladamente preso en las Islas Británicas. Eso no sucede y eso uno se puede dar cuenta no por leer a otros autores. Hoy vamos a hablar algo de bibliografía en cuanto al caso, pero sí se puede dar cuenta uno cuando entiende que, bueno, que Rosas tuvo una relación epistolar, una relación permanente, comercial, una relación política, tanto con los comerciantes británicos del Río de la Plata como con el gobierno de Su Majestad. Ahora, claro, acá es donde la historia rompe lo lineal, algunas interpretaciones históricas, como puede ser la de Marcelo Gullo, que sostiene esta teoría que el gran héroe de la soberanía, el gran defensor de la soberanía, había caído en desgracia y con ello había caído como un preso disimulado por los británicos. No sucede eso, porque es correcto decir que Rosas, cuando tuvo que defender la soberanía argentina, la defendió frente a quien fuera, españoles, ingleses, franceses, brasileros, contra los propios, pero de alguna manera tuvo una gran relación con los comerciantes británicos. Entonces, cuando yo digo que se rompe con lo lineal, esto tiene sentido en aquello que uno dice, bueno, si Argentina tiene por enemigo histórico a la Gran Bretaña, un hombre como Rosas, entonces fue enemigo de la Gran Bretaña y por ende no pudo haberse ido por sus propios medios y bajo su propia responsabilidad al país del cual era enemigo. Entonces aquí se rompe aquello de lo lineal y tenemos que entender que Rosas no tenía una mala relación con los comerciantes británicos en el Río de la Plata, que no es lo mismo que decir con la Armada Británica en el Río de la Plata, que no es lo mismo decir con el reinado de Victoria, que no es lo mismo decir con sus plenipotenciarios diplomáticos o agregados comerciales. Cada actor de esa época tiene en fin y por caso un objetivo diferente y las relaciones son diferentes. Cuando Rosas tuvo que negociar con los bonoleros para pagar la deuda que había adquirido Rivadavia del empréstito Baring, tuvo por caso que ponerse firme ante la prepotencia británica, no entregando nada de lo que pedían los británicos, simplemente tratando de ganar tiempo con mucha astucia, con mucha habilidad diplomática, y cada tratado que tuvo con la Gran Bretaña fue por esos carriles. El Tratado de Arana-Southern en 1949 se firma dando fin al conflicto de la Guerra del Paraná, por lo menos del lado inglés. También lleva por caso el respeto de los ingleses hacia la firmeza argentina, ¿no? Entonces no había una relación de conspiraciones y cosas por el estilo. Sí, la masonería y la logia que seguía operando de alguna manera en el país y por sobre todo en Buenos Aires, de modo solapado y cada vez menos en los gobiernos de Rosas, tiene trato con Inglaterra y de ahí se desprenden algunos documentos de agregados comerciales, de plenipotenciarios diplomáticos, que justamente dicen que es medio peligroso para el momento el derrocamiento de Rosas porque pone imprevisible al Río de la Plata. Y ellos son hombres que pensaban en los negocios más allá de la política. Y las convenencias y lo que los británicos como comerciantes le pedían y le exigían a sus diplomáticos era justamente que tuvieran las condiciones para poder hacerse en el país y Rosas era uno de los que se las posibilitaba. Bueno, este cuadro refiere a la batalla. Es una batalla donde el ejército grande compuesto por las tropas que el general Justo José de Urquiza, quizás el mejor hombre de la caballería de lo que fuera el mejor periodo de la Confederación Argentina, después de varias tratativas y de sondeos por parte del Imperio del Brasil, por su aristocracia, por sus agregados diplomáticos, intentan seducir a Urquiza de romper con Rosas. Urquiza era el jefe de la vanguardia del ejército de la Confederación Argentina, y en ese momento todavía existía en 1850 el sitio de Montevideo, ¿no? Que se había efectuado en 1842 por Oribe a cargo y a pedido de don Juan Manuel, era la pata federal para seguir obteniendo la posibilidad de recuperar un territorio que era geopolíticamente fundamental para todo el territorio que se ponía en pugna en esas guerras americanas, como era el del Brasil, como era parte el de la zona de las misiones orientales del Paraguay, por sobre todo la entrada del río de la Plata y los ríos, ¿no? Que comunicaban al litoral como el Paraná. Entonces, bueno, definitivamente
Urquiza es un hombre importante del litoral, es el jefe de Entre Ríos, es el gran gobernador, es un hombre que en Entre Ríos no faenaban sin su permiso, y de alguna manera Urquiza necesita empezar a tener una preponderación, digamos, superior a la que tenía, a la cual estaba subordinada la figura del gran jefe de la Confederación Argentina, que era Rosas, y empieza de alguna manera a derrapar, porque en cierta forma Urquiza, eh, bueno, en algún momento la ley de aduana prohibía cualquier tipo de aduana paralela que contrabandeara oro y plata, ¿no? Porque estaba digamos, ese tema como cuidado por las finanzas de Buenos Aires y del resto de las provincias, en función de no perder y que no se fugara tanto a oro y plata. Entonces, bueno, era algo que sostenía al peso argentino, por lo cual Urquiza tenía esos puertos y Rosas cada tanto le llamaba la atención, y un poco le decían a Rosas, aquellos que conocían a Urquiza, que no tire tanto de la cuerda, porque en algún momento este hombre de características ampulosas, un hombre cuando digo ampuloso, digamos, me refiero a toda su cosmovisión. Tuvo un montón de hijos, más de 50 hijos, todo lo que hacía lo hacía de manera suntuosa, ampulosa, gigante. Era un hombre de esas características, por lo cual en su ambición, bueno, se dejó convencer por 400.000 patacones por el Imperio del Brasil y se pronunció en 1850 contra Rosas. Después de varias situaciones y varios arreglos, Urquiza se termina de quedar con el ejército de vanguardia, se le da vuelta el ejército a Rosas, claramente cambian las épocas, Rosas se queda con lo que en Buenos Aires y en algunas provincias puede juntar, y de pronto, bueno, el restaurador pierde con Oribe, con esa derrota de la cual es un poco responsable el otro ejército que respondía a sus órdenes, por lo cual se encuentra en ese momento frente a un adversario que contaba con mejores armas, ¿no? Bueno, ahí es cuando la cosa se empieza a poner para don Juan Manuel un poco más compleja, porque se empiezan a suscitar algunas dudas de parte de sus generales y comandantes, algunas llamadas defecciones que podrían ser tomadas como no traiciones, sino un corrimiento del poder que se venía asomando por parte de Urquiza, y el de Rosas que empezaba un poco a caerse, ¿no? Y esto debido a que más de 20 años de un personalismo acérrimo, de luchas fratricidas, de luchas internacionales, siempre un tanto solo con la responsabilidad de unir a las provincias, lo habían agotado, lo habían gastado al punto de que don Juan Manuel para 1852 sufría de gota, estaba sin dientes, estaba gordo, estaba huraño. Más allá de eso, los últimos días antes de la batalla de Caseros fue donde más las notas de diarios y los documentos que así lo suscriben dan cuenta de que estuvo en el orden de sus días donde más se lo vio activo organizando la defensa. Y la defensa de Rosas constó de 20.000 tropas bisonias, hombres de peonada, rural, mar pertrecha, casi sin instrucción militar. Y bueno, quien tenía la famosa Guardia Cívica, que eran hombres del pueblo, ¿no? Era Lucio Mansilla, que estaba apostado ahí en la ribera de Quilmes, donde se suponía que un gran militar como Caxias iría a desembarcar y desde allí iría hacia la ciudad de Buenos Aires. Pero no, todo se desarrolla en este lugar, en el digamos, en el Palomar de Caseros, donde se da esta batalla. Esta es una de las imágenes que refieren a una de las escenas. Está el Palomar atrás, las banderas de las confederaciones, ambas dos se mezclaban. Una decía, muera el loco traidor de Urquiza, y otra decía, viva la Confederación Argentina, muerte al tirano, viva la organización nacional. Esa era la excusa de Urquiza para hacerle la guerra a Rosas, ¿no? De que Rosas de alguna manera estaba perpetuándose en el poder, y a conveniencia de no organizar en una constitución al resto de las provincias,
gobernaba mano de hierro, puño de hierro, y eso generaba un atraso en el que Urquiza se sentía un poco el liberador del atraso del caudillo bonaerense. Esa fue un poco la excusa de Urquiza. Este es un cuadro alusivo de cómo se compusieron las tropas. Recuerden que Rosas presentó 20.000 tropas bisoñas y Urquiza tenía alrededor de 20.000 de las mejores tropas veteranas de las guerras del Paraná, compuestas por lo mejor de las tropas de la Confederación que estaban asumando, así que lo que fuera la batalla de Caseros no fue más que desde muy temprano hasta primeras horas del mediodía una escaramuza de tropas que pelearon prácticamente sin un orden, por lo menos las de Rosas, que rápidamente fueron desbaratadas. Las que sí quedaron fue la artillería, ¿no? Al mando de César Díaz, pero no, al mando por sobre todo de Chilavert. Chilavert fue un hombre, Martiniano Chilavert, que fue y vino entre unitarios y federales, pero este hombre de gran valor se dedicó siempre a pelear del lado que él creía correcto. Para ese momento ya estaba peleando hace tiempo del lado de don Juan Manuel y del lado de la Confederación Rosista, y es allí donde se queda esperando a las tropas de Urquiza hasta que tira la última bala y hasta piedras y espera al ejército de Urquiza fumándose un cigarrillo. Bueno, a ver si aparece, no. Bueno, una vez terminada la batalla donde Rosas es herido en la mano derecha, Urquiza lo puede ver, lo dice, tiempo después en una carta Sarmiento le dice ver a Rosas al frente de sus tropas con gran valor. Rosas en medio de la escaramuza tiene que retirarse, si no la vida del restaurador evidentemente, obviamente, corría riesgo. Se retira con Lorenzo López, que era su secretario privado, cruza lo que hoy es Puente Alsina, en la zona de Lomas de Zamora, el sur bonaerense, y se dirige hacia, bueno, se queda escribiendo la carta de renuncia, porque él muy prolijo de las formas escribe su carta de renuncia a la legislatura porteña, lo hace dificultosamente a mano, debajo de un ombú. La carta, que inclusive está hoy en el Archivo General de la Nación, la original tiene rastros de sangre, porque obviamente está escrita con su mano derecha, que había sido lastimada y herida por una bala. Así que bueno, escribe esa carta y se dirige a la casa de un personaje que era un poco el diplomático, el embajador, si se quiere, de la Gran Bretaña en Buenos Aires. Ese es Robert Gore. Ese hombre, perdón que yo voy pasando las imágenes hasta dar con la indicada, ese hombre es un poco el representante de la corona británica en la ciudad de Buenos Aires, y es hacia donde Rosas se dirige, ¿no es cierto? Bueno, ese era el Palomar de Caseros hoy, donde se efectuó parte de la batalla. Adentro también hubo escaramuzas y demás. Está la casa Robert Goren antes de ser derribada. Es hacia allí, bien digo, donde Rosas se dirige, con el fin de quedarse para poder negociar su salida de Buenos Aires. Tanto Rosas como Perón habían elegido en el momento de dar la batalla decisiva esta cuestión que Guillermo Moreno siempre dijo, ¿no? Entre la sangre y el tiempo, el tiempo. Uno podría, en mi relato, advertir en Rosas la posición de un hombre cobarde, que no se hace cargo de las consecuencias, que huye, que pide asilo político. ¿Por qué? En los enemigos. Bueno, esto es explicado muy sencillamente. Rosas había entregado, aún contra su voluntad, inclusive todo, su patrimonio, su vida privada, su vida sentimental, su vida familiar al servicio de la patria. Durante más de 20 años había hecho todo lo posible para que las Provincias Unidas del Río de la Plata y después la Confederación Argentina se mantengan en unidad, frente a tremendos y terribles acontecimientos que la disponían a una inestabilidad política, social y económica realmente alarmante.
yo creo que esto es contrafáctico, no sirve ahora decir sin Rosas, pero yo creo que si la historia y la providencia no hubiesen puesto un hombre como él, en esa coyuntura muy probablemente hoy hablaremos de la República de la Mesopotámica, de la República de Buenos Aires, de la República del Cuyo, de la República del Norte y demás. Me parece que fue un hombre que había dejado todo y por ende la patria, lamentablemente, no la patria, sino la política o la alta política de traición y la alta política de intereses, había triunfado por sobre su humanidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí las situaciones se fueron dando a medida que el restaurador también se iba desgastando. Yo dije que Inglaterra, ciencia y cierta, no tiene demasiado que ver en la caída de Rosas, tampoco es que se pone demasiado mal, era un contrincante y un adversario importante, pero también era un hombre del cual cuando se pedía la palabra Rosas te la daba y la cumplía. Por ende, para los comerciantes británicos de Río de la Plata, la palabra y la previsibilidad para los negocios era algo fundamental. Robert Gore, que cuando Rosas ingresa a su domicilio, él no se encontraba, pero le abre la ama de llaves, que no sé por qué a ciencia cierta lo hace, pero le abre. Esto en boca de Robert Gore y en claramente la extensa nota que le envía a los encargados de la Gran Bretaña, entre ellos a Lord Palmerston, amigo del restaurador de las leyes, una amistad que se inicia en Buenos Aires y que se termina de definir y establecer en la Gran Bretaña. Lord Palmerston, Henry Temple, ¿no? Quien fuera ministro de la Gran Bretaña, un hombre importantísimo en el siglo XIX para explicar no solo el reinado de la reina Victoria en cuanto a lo político y a lo diplomático a nivel internacional, sino un poco la mirada internacional de la Inglaterra, potencia del siglo XIX. Bueno, pero Rosas entra a esa casa, es Robert Gore que llega a las horas, lo encuentra acostado, charla con el restaurador y en la extensa carta que envía a quien correspondía, Robert Gore dice, bueno, yo al no saber qué hacer y turbado porque pude haber sido tomado como un traidor por los vencedores, me dispuse de todas maneras, porque era un jefe de Estado, a poder poner en práctica ese derecho internacional de asilo que en este caso efectúa Robert Gore con la, obviamente, autorización de autoridades británicas, tanto en Inglaterra como la que existía en la rada exterior del Río de la Plata. Sí, en los buques y en esos hombres que tenían, obviamente, un universo diferente directamente en los barcos, es decir, estaba el comercio, la alta política, todo confluían en esos barcos de gran poderío que lamentablemente siempre estuvieron estacionados en el Río de la Plata, amén de que cuando Rosas gobernó y se efectuó la guerra del Paraná, lo que se les impidió es violar la soberanía, ¿cierto? Pero bueno, en esa capacidad británica, Rosas se decide por el bien de los suyos y de su vida poder pedir asilo, lo hace a Robert Gore. Robert Gore hace traer lo que Rosas había hecho empaquetar semanas antes en su caserón de Palermo de San Benito, y uno podría pensar que hace empaquetar cosas de valor, sí, por supuesto, son los libros, los papeles públicos que él había hecho copiar y recopiar durante sus más de 20 años al frente. Era un hombre en ese sentido absolutamente obsesivo y minucioso de dejarlo todo por escrito y de copiarlo, recopiarlo, enviarlo y reenviarlo. Por lo cual tenía cajones y cajones enteros de esos documentos, son los bienes preciados que él se lleva al exilio. Uno podría pensar que un hombre de su fortuna, por la cantidad de tierras que Rosas tenía y la capacidad en cuanto al capital que poseía particular, no al ganado, que él obviamente siempre y eventualmente donaba alguna casa de la caridad cristiana, que era su sueldo como gobernador de la provincia de Buenos Aires, sino el capital privado que, bueno, uno podría pensar que se lleva dinero y demás para ir a descansar a la Gran Bretaña, que era ni más ni menos lo que ya este hombre quería, ir a descansar. Ya está. Si uno estudia de manera pormenorizada y de manera profunda y minuciosa la vida de don Juan Manuel desde que nace hasta este exilio, donde él ya tiene casi 60 años, 59, cumple 60 ya en el barco que lo lleva a Inglaterra, podría pensar que este hombre ya está agotado.
y más en un siglo XIX donde obviamente ya a los 60 años estabas bastante entrado en edad, ¿no? Y con todo las complicaciones de salud que este hombre ya tenía. Dije que estaba gordo, con gotas, sin dientes, y estaba golpeado por varias situaciones, la muerte de su mujer, el incesante trabajo, las tensiones que lo afligían y que también lo hacían llevar a cometer errores políticos que a veces son de gran relevancia para un régimen. Pero bueno, este hombre pide asilo y no se lleva dinero porque no tiene, a ciencia cierta, dinero en metálico, como se decía en ese momento. Se lleva muy poco, que es el que declara y esto es un poquito más adelante, en la aduana de Devonport. Y lo que sí se lleva son estos cajones y bueno, él cree que con las propiedades que le quedan en Buenos Aires, una vez vendida, puede hacer ese intercambio de dinero y vivir tranquilamente en la Gran Bretaña. Sinceramente, la Gran Bretaña en ese momento era el país más caro de Europa para vivir. San Martín, de hecho, había pensado exiliarse en la Gran Bretaña, pero en Inglaterra más precisamente, pero al ser muy cara eligió Francia. Rosas no tenía muchas opciones, por dos cosas. A Brasil no iba a ir, iba a quedar preso, lo iban a ejecutar, uno quién sabe, uno no sabe bien qué pudo haber pasado en Brasil. En Francia menos, desdeñaba mucho más a los franceses que a los ingleses, y no había muchos otros lugares donde poderse ir. Por lo menos donde un barco pudiera llevarte desde el Río de la Plata en las condiciones que Rosas tenía que salir. No cualquier hombre que eligió un destino, podía haber sido España, Portugal. En las condiciones que Rosas tenía que salir, los únicos que le daban garantías políticas era Inglaterra. Por algo oscuro, por algo que puede estar dentro del orden de lo conspiranoico, no, para nada. Porque así, más allá de que siempre fueron piratas, de que siempre le gustaron meter la mano donde no había que meterla, y robar y saquear y demás, en cuanto al orden internacional y a la diplomacia y a cumplir ciertas reglas, los británicos tenían algunas cosas que se podían rescatar y esta es una de ellas, ¿no? De manera desinteresada lo tomaron como un hombre de Estado que quería asilo y así lo pidió Rosas a la reina Victoria en carta. La misma reina o su secretario le responden que no había que pedir permiso para vivir en Inglaterra, siempre y cuando quien vaya a vivir a la isla británica lo haga adaptándose a las normas y leyes británicas. Y bueno, se arma una toda una historia entre Robert Gore y cartas con algunos agregados diplomáticos, y se habla directamente con William Henderson, que es el comandante de todos los barcos que existen en la rada exterior del río La Plata británicos. William Henderson, que a su vez, obviamente, se comunica con el capitán del conflicto, el barco, buque de guerra británico, que es el que finalmente tiene las capacidades técnicas de poder realizar el viaje transatlántico hacia Inglaterra. Y bueno, se suceden una serie uno entiende al Río de la Plata que no necesita de una hondura para poder abordar ese barco, así que el primer barquito que Rosas puede a las 4 de la mañana ya del 3 de febrero de 1852 abordar con su hija Manuelita, con su hijo Juan Bautista y la mujer de su hijo Juan Bautista, Mercedes Fuentes de Arguibel, con su pequeño hijo Don León, Juan Manuel Ortiz de Rosas, quien fuera después en el siglo XX un gobernador de la provincia de Buenos Aires sin gran relevancia. Bueno, Jerónimo Costas, ¿no? Algunos sirvientes, bueno, personas del riñón del restaurador que deciden acompañarlos en su exilio. Primero abordan el Locust, que es esta barcacita que los saca de la parte menos profunda, los lleva al Centaur, que es una barcaza un poco más grande, y del Centaur tienen que esperar, obviamente, en la consideración que uno hace de las comunicaciones de la época, las definitivas, bueno, credenciales para poder abordar el barco que lo llevaba directamente a Inglaterra. Cuando todo eso sucede, el 8 de febrero,
después de haber escribido Manuelita cartas donde obviamente da a entender amigas como Josefa Gómez, que después vamos a hablar de ella, familiares y demás cartas donde obviamente muestra lo afligida que está toda la familia y lo que está ella de la situación que les tocaba vivir, más no así Rosas, que según Manuelita lo notaba ligeramente entero, como entendiendo el destino que le tocaba, ¿no? Como haciéndose cargo del destino que le tocaba al restaurador de las leyes. En el conflicto abordan definitivamente Camino a Inglaterra, el 8 de febrero de 1852, en un viaje donde Rosas cumple allí años, el 29 de marzo, donde se dedica a estudiar inglés con algunos diccionarios, donde se lo ve también de alguna manera, si bien con esa templanza que lo caracterizaba según Manuelita, que es un poco la que nos va a brindar las fuentes primarias de cómo se encontraba el caudillo Pampa, bueno, también se lo encontraba un poco huraño, retraído, poco hablador. Bueno, se suceden varios y peculiares accidentes, como la rotura de una caldera que obliga al barco a tener que navegar el resto del viaje a vela, por eso tardaron casi 2 meses en llegar a Inglaterra, y mueren algunos hombres justo el día del cumpleaños de Rosas, y un poco la escena que Rosas ve el día de su cumpleaños es tirar sus cuerpos al agua, ¿no? Bueno, se suceden algunas diferencias con su hijo Juan Bautista, que un poco vieron cómo es esto. Cuando uno le va bien, todos los amigos son los amigos del campeón, la familia, y cuando uno le va mal, empiezan los problemas, ¿no? Esto un poco también le pasó a Rosas. Y bueno, quizás después de casi 2 meses de navegación, de padecer un viaje larguísimo hacia las Islas Británicas, el primer fondeadero militar donde Rosas, digamos, desembarca es un puerto irlandés en Devonport, que es donde allí se da la famosa situación donde lo saludan al restaurador con salvas de 21 cañonazos. Entienden las autoridades del puerto que se trataba de un ex jefe de Estado y por ende le rinden el homenaje correspondiente. Esto llevó a una interpelación en la Cámara de los Lores de qué había sucedido, qué pasó, que se lo estaba recibiendo como un héroe o con esa consideración diplomática a un hombre que todavía no había definido su situación política internacional como exiliado en Inglaterra. Si bien Inglaterra no le va a perseguir, ni mucho menos, tampoco esta aclamación hacia su figura creían que tenía por caso algún tipo bueno, de necesidad, ¿no? De poder hacerlo. Es así que, bueno, de todas maneras, Rosas simplemente desembarcan ahí un tiempo, poco, unas horas, y así lo llevan al puerto cercano a Plymouth, ¿no? La ciudad que los va a acoger, que es Southampton, y bueno, allí ya Rosas ingresa de alguna manera ya en suelo inglés a quedarse, que es donde empieza, bueno, todos los papeleos en la aduana para poder entrar y alquilar su primer hotel, ¿no? Que no es este que les estoy mostrando, sino es el Mowshire Hotel, un hotel de paso, donde van en distintas habitaciones todos los que habían llegado, donde también escribe cartas a sus amigos de que ya había llegado a Inglaterra. Imagínense ustedes 2 meses de viaje, las cartas que ya habían ido y venido, ¿no? En ese tiempo donde tanto se tardaba el tema de lo postal, ¿no? Pero bueno, alquilan ese hotel. Compañeros, hasta ahora vamos bien, se ven las imágenes. Va todo bien. Todo Perfecto. excelente, compañero. Bien. En el Mowshire Hotel se quedan un tiempo, ahí es donde se van separando, después alquila aquí en el Windors. Esta imagen es claramente una imagen de lo que quedaba de ese hotel, ¿no? El primer alojamiento dice aquí de Rosa, pero el primero, ciencia cierta, es el que yo les digo, el Mowshire Royal Hotel. Este en el Windors, bueno, hace algunas también cartas relevantes, sabemos que se alojó aquí porque sus cartas están embetadas desde este lugar. Les habla a sus amigos en Buenos Aires, su hija hace lo mismo.
explican, bueno, lo caro que está Inglaterra al momento de ellos llegar. Cuentan más o menos con 1.000 libras esterlinas, ¿no? No les dura mucho, pero Rosas consigue, obviamente, esto hay que decirlo, a su caída se inicia un proceso contra su figura y contra su familia de persecución, ¿no? Lo primero, le confiscan los bienes, cosa que Urquiza un poco se niega, pero bueno, digamos, el elemento porteño que había vuelto de Chile y de Montevideo, aquellos unitarios que eran de un carácter antirrocista extremo, que habían tenido que vivir en el exilio, odiando inclusive a las Provincias Unidas del Río de la Plata, volvían con el afán de no dejar ningún rastro de la figura de Rosas. Por eso lo primero que hacen es, obviamente, bueno, confiscarle todos los bienes habidos y por haber que pertenecían al caudillo Pampa. Esto ya lo ponía en un problema, ¿no? Cómo él iba a vivir en un país y no tenía plata, ni tenía la posibilidad de contar con sus propios inmuebles, sus propias empresas, sus campos, todo lo que él pudiera vender para poder hacerse un dinero y vivir en Inglaterra. Bueno, tal es así que son confiscados sus bienes, ya en 1853 se le hace una causa criminal por la cual se lo nombra reo de lesa patria, o sea, si Rosas estuviera en ese momento en Buenos Aires sería ajusticiado. Son ajusticiados algunos miembros de la Mazorcas, entre ellos Cuitinho y Alem, el padre de quien fuera después uno de los creadores, fundadores de la Unión Cívica Radical, Leandro Nicéforo Alem. Bueno, el padre era Leandro Alem, con N. Fue un pulpero de menor cuantía, fue un mazorquero que cuando caminaba al patíbulo con Cuitinho, el bravo comisario mazorquero, muy cercano a don Juan Manuel de Rosas, Iriaco Cuitinho, mazorquero. Bueno, le dice Cuitinho, hombre, no tiemble, sea hombre que solamente se muere una vez. Es esa anécdota que viene contando Guillermo del comisario de Rosas que hace coserse los pantalones para cuando sea colgado no se le caigan los mismos, ¿no? Bueno, son ajusticiados en lo que en ese momento se llama Plaza Independencia, y bueno, son de alguna manera los rasgos del antirrocismo y de la persecución del antirrocismo en la ciudad de Buenos Aires, que dejó un vendaval de horcados. Por ejemplo, Chilaver, cuando terminó la batalla de Caseros, fue uno de los tantos ajusticiados por Urquiza, uno de los grandes héroes como Chilaver, ajusticiado por la cobardía del entrerriano. Toda la división del general Aquino, que se había dado vuelta y había pelado del lado de Rosa, fue colgado de los árboles que daban como camino hacia el caserón de Rosas en Palermo. Urquiza había tomado el caserón, ¿no? Como su sede principal para, digamos, empezar a negociar con los porteños una confederación ya más al estilo urquicista. Y empiezan las desavenencias entre Urquiza y los porteños. Empieza a darse cuenta Urquiza que se había equivocado. Pero bueno, este es un tema de otro costal, así que lo que pasa con Rosas en el exilio es que con los bienes confiscados está impedido de poder tener dinero. Allí lo que trata de hacer son dos cuestiones. Primero, tratar de que algún emisario de él pudiera hablar con Urquiza para ver si se le podía levantar la confiscación de sus bienes y él poder vender algunos, y por otro lado empezar a gestionar un crédito en un banco británico que a ciencia y cierta se lo iba a gestionar bueno, su amigo Lord Palmerston en un banco inglés para que él pudiera hacerse de un crédito y poder tener un pasaje, ¿no? En la vida cara inglesa lo mejor posible. Bueno, se levanta, ¿no? Con la Revolución de Septiembre, en Buenos Aires la confiscación de los bienes por Urquiza. En ese poco tiempo en que se levanta la confiscación, Rosas encarta a Juan Nepomuceno Terrero, le pide vender una de las estancias de él, la famosa estancia San Martín, estancia El Pino, ¿no? Hoy también un museo acá en la provincia de Buenos Aires, y es donde Rosas adquiere otras 1.000 libras esterlinas, más el préstamo que le confieren en Inglaterra, bueno, le permite alquilar un lugar que es este lugar, ¿no? Esta es otra imagen de finales del siglo XIX, esa es la avenida Roxton Place, esas especies de monoblocks son los famosos Roxton House,
es uno de estos lugares que Rosas alquiló ya saliendo del Windows, del hotel, ¿sí? Donde alquila y ya con caballeriza, con cochera y demás. Eh, Esto es actualmente. Yo estas imágenes las busqué por Google Maps, que están, y bueno, y pude advertir que increíblemente se mantiene la misma fisonomía, es una cosa increíble, ¿no? Mejorada, pero bueno, es esto de lo que a veces hablamos, que hay otros países que pueden sostener, ¿no? Sus lugares sin tantas modificaciones. Bueno, aquí Rosas alquila como si fuera un gran hombre adinerado. Aquí es donde aparece quizás cuando hablamos en la primera clase del carácter psicológico de Rosas, aparece el carácter psicológico bonachón, digamos, orgulloso paterno, ¿no? El padre, si bien no era un hombre rico, era un hombre que se ufanaba de su sobriedad, se ufanaba de su apellido, de hijo hidalguía, se ufanaba bueno, por eso se peleaba tantas veces con la madre, porque inclusive doña Agustina López de Osornio le decía que su apellido estaba aún más mejorado, que estaba más cercano al de la Virgen María, ¿no? Que el de él, que era mucho más de hijo hidalguía. Bueno, en esa cosa que tenían los criollos típicas del siglo XVIII, había un orgullo de hidalguía o de hijo hidalguía en los Ortiz de Rosas, y aquí se promueve un poco en el restaurador. Aquí pierde un poco esta cuestión de saber que no va a tener el dinero para poder alquilar este lugar, pero porque Rosas creo que lo que no quería, y esto es interpretación de muchos bibliógrafos del restaurador, y en algún momento vamos a hacer un parate y hablar un poco de bibliografía para que ustedes tomen nota. Bueno, hablan de que Rosas en realidad no quería que la sociedad inglesa, que si bien no lo conocía, pero que se decía por ahí cuando se lo veía caminar o inclusive andar a caballo. Rosas fue el mejor jinete de la América del Sur de su época, el mejor, no hay ninguna duda de eso, de todos los testimonios que así lo definen. Pero lo veían jinetear, lo veían en el caballo y pensaban que era un viejo general español, ¿no? Y el restaurador en realidad no quería que se lo vea en el estado en el que estaba, por lo cual los primeros meses y años, diría, de su exilio inglés, es inclusive, toma parte de algunas reuniones que da Lord Palmerston, que son parte de la aristocracia, de lo más alto de la aristocracia británica. Allí él un poco de forma bonachona cuenta sus grandes proezas como ex jefe de la Confederación Argentina. Allí se los reconoce como ese hombre que se había parado firmemente. Es inclusive invitado a la Casa de Siervos, él asiste. Es un momento donde Rosa, si bien está absolutamente tranquilo, obviamente y apenado por haber dejado de ser quien fue, por haber dejado su terruño, que eso es lo que le empieza a pesar a lo largo del tiempo, es un hombre que no pierde ninguna de las características que tenía como criollo. Por ejemplo, a su exilio, entre una de las cosas que se llevó el poncho que había tenido y había sido cosido por un ranquel en Buenos Aires, que lo había acompañado mucho tiempo, y se lo lleva a Inglaterra, ¿no? Tiene su mate, tiene sus costumbres, sus tradiciones bien criollas, suele hacer frente al fogón de la chimenea de su hogar en el Roxton House su dulce de leche con una jarrita, su leche y el azúcar quemada. Bueno, es un hombre de costumbres criollas que no las pierde en Inglaterra, por más cita con la élite aristocrática de ese entonces, pero es un hombre que de a poco se empieza a retraer. Y en el plano familiar, Manuelita, ya en Palermo, en Buenos Aires, antes del exilio, ya tenía una relación con el hijo del mejor amigo del restaurador. El mejor amigo de Rosa fue Juan Nepomuceno Terrero, con quien en su momento, ya en la década de 1820, hiciera la famosa Sociedad de Labradores y Hacendados, la famosa Sociedad Dorrego Terrero Rosas, con el hermano de Manuel Dorrego, Luis Dorrego. Esta famosa sociedad lo pone al restaurador de las leyes en la situación de, bueno, esta amistad con Juan Nepomuceno Terrero le da la posibilidad a Rosas de no solo haber podido adquirir este dinero del cual les hablaba, sino obviamente de tener un yerno, Máximo Terrero, el hijo de Juan Nepomuceno Terrero, que es quien le echa el ojo a Manuelita, ¿no? En esos pasillos y en esas
situaciones que se daban en el caserón de Palermo San Benito cuando el restaurador de las leyes trabajaba en su habitación largas horas y no estaba al tanto de todo lo que le pasaba. Allí ya se forma una relación entre Manuelita Rosas y Máximo Terrero, el hijo de Juan Nepomuceno Terrero, ¿no? Y Manuelita, que había sido a la muerte de Encarnación la canciller de la Federación, el hada buena del restaurador, la niña que había podido inclusive de manera diplomática tener algún tipo de vínculo con lo más alto de la alta política británica internacional, la que había podido menguar las rispideces que se generaban entre británicos, franceses y su padre, esa que había hecho un trabajo extraordinario, bueno, esa es la que acompaña a su padre en el exilio. Pero al revés de lo que hoy podría llegar a suceder, Manuelita no quería cargo público alguno. Su objetivo en la vida no era el rol de canciller de la Federación, ni mucho menos. Ella quería formar una familia, enamorarse, tener hijos. Digo, al revés de lo que hoy podría desear una mujer, ¿no? Y Manuelita lo logra. Cuando se exilia ya entiende Manuelita Rosas que no tiene en realidad ningún compromiso político con el padre. El padre ya es un hombre exiliado, lo acompaña, como ella llama a su padre, Tatita, a su extraordinario, eh, digo extraordinario devenir histórico porque para Rosas era descansar, uno lo podría ver como algo doloroso, y de hecho yo lo presenté en los ítems del flyer como un destierro doloroso, y lo es, no deja de serlo, pero tampoco uno entendería a los 25 años de Rosas en el exilio y un hombre en el siglo XIX llegando a los 84, si no entendiera que de alguna vez por todas este hombre descansó porque desde muy niño que venía poniéndole el cuerpo y la cabeza a los asuntos públicos y privados de la patria. Por eso Manuelita se casa con Máximo, porque ya no tiene compromiso y Rosas al principio se siente traicionado. Encarta a su compadre Juan Nepomuceno Terrero, le habla de su hijo, ¿no? Y le dice que está muy disgustado de Manuelita y de Máximo porque de alguna manera lo abandona Manuelita. Ahí es donde algunos autores de mala leche hablan de esta relación edípica y todas esas pavadas que se han dicho que tienen por caso hacer de la historia de Rosas una novela y no comprender a ciencia cierta cómo era el sentir y el parecer de los hombres y de las mujeres en sus circunstancias en tiempos como estos. Compañeros, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta para hacer? No, ¿Estamos no bien? sé. Estamos bien, compañero. Yo no los veo, no veo nada, pero veo las imágenes, así que vamos a seguir por estos caminos. Eh, bueno, de alguna manera Rosas termina por reconocerlo, bueno, viven en el Roxton House porque era un lugar donde uno de los tantos hombres que pudieron visitar a Rosas en su exilio, este era el famoso Ventura de la Vega, un gran escritor español que había vivido en Buenos Aires, había conocido a Manuelita Rosas, había tenido, muchos hombres fueron a visitar a Rosas en Palermo y quien los recibía era Manuelita, porque Rosas ya era un hombre uranio, era un hombre cuando te recibía muy bien, pero era un hombre difícil, era un hombre de un incesante trabajo, los horarios de Rosas eran los de un estadista absolutamente obsesivo, podía estar trabajando toda la madrugada y enviar chasques de las 5, 6, 7 de la mañana y dormir 4 o 5 horitas a la tarde, como hacerlo viceversa. Era un hombre al cual se había tejido ya una especie de encanto por su figura por parte de algunos extranjeros o criollos, y cuando se llegaba a poder visitarlo, estos hombres dejaron testimonio de su rostro, de su forma, de sus maneras de hablar, de sus reuniones. Bueno, Ventura La Vega tiene la suerte de conocerlo y de entrevistarse con Rosas en el Roxton House, es uno de los que nos da el testimonio de primera mano de cómo estaba compuesto ese lugar, un lugar bastante sombrío, ¿no? Muy al estilo de la arquitectura típica británica de ese tiempo, con toda la ornamentación típica de esos tiempos, muy de la era victoriana. Bueno, Rosas, cuando yo digo que un poco el orgullo, porque era caro mantenerlo, Roston House tenía caballeriza, es decir, que tenía vehículo, ¿no? Caballos que se tiraban en unos carros muy, muy,
muy bonitos, muy elegantes, hasta que, bueno, obviamente se le empezaron a complicar las cosas, porque los bienes vuelven a ser confiscados. Rosas empieza a tener poca, digamos, forma de hacerse de dinero. Ya no hay nada que vender, ya no hay demasiado de dónde sacar, por lo cual empieza a escasear el dinero, empieza a dejar de asistir a esas famosas reuniones, se empieza a retraer y en una de sus famosas cartas cuenta que él dice que él está solo, con sus manos bien quemadas, con su mate y un cacho de carne y su poncho frente al hogar, analizando y reflexionando un poco sobre lo que fueron sus años de gobierno. De hecho, cuando uno dijo al comienzo que se llevó los papeles públicos, hace referencia a que don Juan Manuel por algo se los lleva, los estudia en el exilio, de alguna manera en las cartas que escribe a sus amigos o a algunos personajes de la política hace referencia a las circunstancias que en ese momento atraviesan, ¿no? A la Argentina de Mitre, a la Argentina de Sarmiento, bueno, mejor dicho, sí, a la Argentina de Sarmiento también, pero a la coyuntura que dio la pelea entre 1852 y 1862 entre Urquiza y Buenos Aires. Bueno, es un hombre que en algún momento inclusive Urquiza digamos, se da cuenta que había entrado en error, se lo dice a Rosas en Cartas a Rosas. Son muy interesantes, compañeras y compañeros, estudiar las cartas y las epístolas entre Rosas y Urquiza en el exilio. Ahí vamos a entender mucho más la posición de Urquiza, ¿no? Vamos a por ahí a dejar de repetir algo que yo he repetido también mucho y que a veces sale dependiendo en qué circunstancias se dice, de Urquiza traidora, y uno empieza a comprender más a los hombres y por qué las cosas a veces se dan y por qué los hombres están constituidos de distinta manera y por qué ellos mismos en las situaciones que les toca vivir actúan de una u otra manera. Entonces, empezar a comprender más que a juzgar a los hombres. Por lo cual las cartas dan cuenta de una Urquiza que se da cuenta que se había equivocado. Inclusive hay un movimiento que le ofrecen a Rosas volver a Buenos Aires, desembarcar en un punto de Quilmes, y Rosas se niega, porque ya está, para Rosas el gobierno había pasado, su tiempo había pasado. Entre la sangre y el tiempo Rosas había elegido irse a descansar y evitar una guerra aún peor. Rosas pudo haber recibido de parte de las provincias mayor entrenamiento de tropas, mayores tropas, mejores condiciones de armas, y sin embargo se niega porque ya no quiere más la guerra entre argentinos. Prefiere el retiro y que las cosas se desarrollen con los hombres federales que todavía quedaban en la Argentina y que van a ser parte después de los ejércitos de Urquiza. Por lo cual hay que reverlo todo, analizarlo todo, no caer en una historia lineal donde unos son los buenos y los otros los malos, las cosas se explican porque 1 más 1 es 2. No, no, todas las circunstancias de los hombres están atravesadas por cuestiones a veces inexplicables, por cuestiones que también responden a la constitutividad de cada hombre. No todos somos iguales ni reaccionamos iguales ante circunstancias parecidas, y eso es algo que le pasó también a los hombres y mujeres del pasado. Ya hacia la década del 60, Rosas está penado, ya está con hambre, ya está complicado, y como es un hombre que siempre digo, minucioso y obsesivo para las cuentas, para la administración de cualquier cosa que fuera, con, su con sus propios pesos, y después de que Manuelita lo dejara y se vaya a vivir a las afueras de Londres con Máximo Terrero, porque Rosas en algún momento le da un ultimátum. Le dicen, bueno, a mí ya la época de enojo se me fue, pero taza cada uno a su casa. Muchacho y muchacha, si ustedes van a hacer familia, háganlo fuera de acá. Bueno, esas cosas de conservador que lo retrayeron un poco a Rosa, porque hubo épocas donde de alguna manera le pedía a la hija que no lo visitasen y ellos lo visitaban igual, perdón, hasta que la hija tiene familia, tiene a Rodrigo y al querido Manuel Terrero, Rodrigo Terrero y Manuel Terrero, lo empiezan a visitar. Rosas es abuelo, su hijo Juan Bautista en los primeros años de exilio le escribe, lo visita y le dice que se va a Río de Janeiro con el objetivo de volver a Buenos Aires, lo despide Rosas sin ni mucho más entusiasmo, su hijo se va. Rosas, bueno, ya para la década del 60 y sin Manuelita y un poco
retraído, se suceden algunas anécdotas interesantes, pero sobre todo quería hablar de Josefa Gómez, fue una mujer fundamental para entender la figura de la existencia de Rosas en su exilio y de la subsistencia, porque es Josefa Gómez la que le permite poder primero estar al tanto de lo que sucedía en Buenos Aires, sino también es la que manda a negociar con Urquiza en su momento el pago de las 1.000 libras esterlinas, que Urquiza le iba a pagar por caso de simplemente una honra que Urquiza le daba a Rosas, no por otra cosa, ¿no? Bueno, es Josefa Gómez la que hace esa gestión, empiezan las famosas suscripciones de amigos y familiares que ponen de algún dinero, de algún bien para que a Rosas le llegue algún tipo de ayuda en Inglaterra. Eso lo hace Josefa Gómez. Josefa en algún momento le dice a Rosas, déjame irte a ayudar a Inglaterra. Rosas siempre se niega. Aparece una de las relaciones que tuvo Rosas por fuera de Encarnación Escurra, una vez muerta Encarnación Escurra, quien fuera Eugenia Castro, una mujer que en realidad entró en Palermo de San Benito hacia el año 38, cuando se estaban empezando a terminar de a poco las primeras obras, que fue la que cuidó en el cáncer de útero que hizo fallecer Encarnación, que la tuvo también retraída en el plano público durante unos años, que fue Eugenia Castro. Bueno, Rosa se enamoró de Eugenia, tuvo una relación. Eugenia entró a trabajar en la casa de San Benito de Palermo, esto por los censos que pudo publicar un gran historiador como Alberto Sistac, teniendo 18 años, porque algunas novelas malogradas y malintencionadas hablaban de que Rosas se había casado con una nena de 14, como si en la época hubiese sido algo terrible, ¿no? Ya sabemos que San Martín cuando se casa con Remedios lo hace con 14 años, ¿no? Ella. Bueno, en este caso Eugenia tuvo 5 hijos con don Juan Manuel. Yo hice una nota hace unos años obviamente, hice una nota a uno de los chosnos de Nicanora, Rosas, una de las hijas de Rosas con Eugenia Castro, que supo vivir en Gleu, que supo ser entrevistada en el año 30, que contó cómo fue la vida de ellos de niños con Rosas, lo llamaban el viejo, en Palermo, cuando Rosas todavía residía en Buenos Aires, y Rosas se cartea con Eugenia Castro, le dice que lo vaya a visitar, que vaya con sus hijos a vivir con ella. Y Eugenia allí se niega, porque Rosas no tenía mucho más que ofrecerle que pobreza, y bueno, es ahí que comete un gran error, ¿no? Que es cuando él hace su testamento y codicilo, que es una especie de apéndice del testamento, es algo que uno, después de haber hecho un testamento, es como que vuelve a hacer algunas reformas y se llama codicilo. Bueno, en ellos no pone como hijos, no reconoce como hijos a los hijos de Eugenia Castro, ¿no? Uno de los errores de Rosas, errores humanos que hay que contarlos, ¿no? Bueno, Josefa fue una de las mujeres que obviamente lo ayudaron muchísimo. Hay algunas anécdotas también de Rosas, y ahí vamos a pasar a la parte de Burger Farm, de Rosas con Manuelita, cuando ya el caudillo Pampa alquila este lugar, arrienda este lugar, en las afueras de Southampton, el Burgess Farm, ¿no? Sobre el Burgess Street Farm. Es un lugar donde había algunas que otras estanzuelas, pero no era el mejor lugar, no era el más indicado para hacer este tipo de estancias como las que Rosas había creado en Buenos Aires, porque el terreno no lo ameritaba. Un lugar de comadrejas, de alimañas, de ratas, de mucha humedad. Pero este es el caserón principal, ¿no? Esta es una foto que yo publico cada tanto porque no es una de las tantas que se conocen, es una bastante desconocida. Esta es una pintura, la niña de aquí, no sé si haciendo zoom se ve, esta pintura, y la niña, esa niña es Viera Rosas, una de las tantas chosnas del restaurador pintadas en esa casa. Esta imagen que estoy mostrando las publicó Carlos Bertanesian en su libro Rosas, el retrato imposible. Son unos daguerrotipos de la parte detrás de ese caserón, ¿no? La zona de campo, de campiña, con ese lago, con los árboles de castañas, aquí vivió Rosas, ¿no? En un lugar bravo que tuvo por caso, él lo arrendó sin dejar de vivir en la Roxton House, con el objetivo de poner a producir con un tambo leche y una especie de emprendimiento, no a gran escala, sino de mediana escala,
un emprendimiento para la subsistencia y para la venta de algunos productos agrícolas. Es ahí donde él pone en la tierra su gran mano de estanciero. No era esos estancieros que vivían en Buenos Aires, de las riquezas y bla, bla, bla. Era un hombre que realmente ponía la mano en la tierra y hacía la maravilla. Por eso en cartas con su hija uno puede advertir y apreciar cuando Manuelita le regala algunas cosas al padre y el padre le regala higos, le regala mermeladas, todo hecha con su trabajo ahí en su estanzuela que logra después de mucho trabajo hacerla funcionar. Obviamente las hace funcionar con peonada. Rosa, si bien ya en ese momento no se moría de hambre, tampoco tenía dinero porque lo que le alcanzaba para pagar a su peonada. Era muy prolijo en esto de pagarle a sus peones. Entonces, bueno, llegó a vender cuando no pudo, porque las circunstancias así lo permitieron, llegó a vender la empuñadura de oro que él tenía de una espada que le había dado la legislatura porteña después de la campaña del desierto, ¿no? En modo de homenaje. Bueno, la llegó a vender para poder pagarle a la peonada. Esto es algo que Piña en uno de sus podcasts, en algún momento se burla inclusive de Rosas, como diciendo, bueno, este hombre que había dominado con mano de hierro a toda la Confederación, ahora se moría de hambre en Inglaterra y vendía sus trofeos de guerra. Bueno, para nosotros no es algo para burlarnos ni para jactarnos, sino para contarlo y comprenderlo, ¿no? Pero bueno, allí se sucede algo terrible, que es parcialmente se quema el tambo, tiene algunas pérdidas de vacas, de gallinas, porque tiene su parte también de animales, y allí va pasando sus días, ¿no? Allí va enterándose de la guerra de la Triple Infamia. Allí se da algo que no sabemos si en realidad pasó, que fue cuando Rosas le lega la espada de la cual estábamos hablando, no el sable corvo de San Martín, sino la espada a Francisco Solano López, quien entiende en ese momento, el restaurador de las leyes, que está siendo víctima de las injusticias del poder verdadero que rige en la América del Sur, que es el que nosotros habíamos contado al principio, que es el poder de facto, que es el poder del tráfico negrero, que es el poder del esclavismo, que es el poder de los portugueses del Imperio del Brasil de Pedro II. Que detrás de ese poder también está la mano de Inglaterra. Digo, yo en ningún momento exceptúo a Inglaterra de que no tiene nada que ver con nada. No, no. Detrás del Imperio del Brasilista Inglaterra no es caso de que yo cuente el tema de la abolición del tráfico negrero, de cómo eso influyó y gravitó influenció en la relación entre Brasil y Argentina, porque no viene al caso, sería muy largo hacerlo. Bueno, desde el 60 al 70, cuando yo digo de 1860 a 1870, Rosas es visitado por Juan Bautista Alberdi, es visitado que da testimonio por un hombre como Ventura de la Vega, es visitado por inclusive quien fuera uno de los exponentes de la historiografía oficial en sus inicios, en los inicios de Mitre, en los inicios de Vicente Fidel López, quien fuera Vicente Quesada. Si algún día leen algo de Vicente Quesada, se van a dar cuenta que es historiografía oficial mitrista liberal pura, la de Vicente Quesada. Pero bueno, en ese momento va con su pequeño hijo Ernesto Quesada, quien toma nota de esa charla que tuvo el padre con don Juan Manuel en la chacra del Burger Farm, y que cuenta de algo excepcional que se da ahí, que es una gran discusión sobre el tema constitucional, que si bien Rosa ya lo había dejado bien plasmado en las cartas de la Hacienda de Figueroa, bien digo, en esas grandes charlas con Quiroga, donde Rosa deja plasmado su pensamiento constitucional, con Vicente Quesada lo vuelve a dejar en la interpretación del general Rosas como lo que fue, ¿no? Un hombre práctico, realista y pragmático. Ernesto Quesada, el hijo de Vicente, que es quien toma nota, es después quien fuera uno de los grandes historiadores del revisionismo histórico de la primera oleada de Adolfo Saldías, y aparte fue por caso un hombre que tuvo linaje, digamos, sangre de los Pacheco, ¿no? De Ángel Pacheco, quien fuera uno de los generales que peleó al lado de Rosas y que luego defeccionó en Caseros, por lo cual tuvo Ernesto Quesada documentación de primera mano para reconstruir la historia de don Juan Manuel. Bueno,
No quiero perderme de nada, porque seguramente me perdí de 2 millones de cosas, pero como ustedes verán, no es que hay poca documentación del exilio de Rosas. Si uno lee, y acá voy a empezar un poco con la bibliografía, si uno trata de analizar la obra de Julio Irasusta y va hacia el último tomo, el tomo número 8 de Vida Política de Juan Manuel de Rosas, de la editorial que fuere, y va a encontrar lo mismo que yo les estoy diciendo. Si uno lee El ermitaño de Burger Fan, una novela de Andrés Dorado Rivera, va a encontrar más o menos lo mismo. Si uno se pone a leer minuciosamente las cartas publicadas por Jorge Bosewich sobre Antonino Reyes, uno de los hombres más leales a don Juan Manuel, muy amigo de Manuelita Rosas, durante el exilio de los Rosas, ¿no? Con Manuelita carteándose con Antonino Reyes, y desde donde se dice que hubo una relación también en algún momento, y por eso cuando uno las lee dice, ay, cuánta ternura hay entre ambos, también puede encontrarse con lo que yo le estoy diciendo. Si uno lee un gran librito escrito por una historiadora, de la cual hemos tenido diferencia como Beatriz Celina de Galo, y no yo que soy un 4 de copas, sino mi gran maestro, quien fuera Julio Ramón Otaño, escribió un librito lindo llamado Juan Manuel de Rosas, el exilio de su restaurador. La parte heurística de documentos, de cartas, también tiene mucho que ver con lo que yo les estoy contando. Es decir, bibliográficamente no se trata de quién lo cuenta, sino de que hay mucha documentación sobre cartas y cuestiones y sucesos que uno puede de alguna manera reconstruir desde su interpretación para entender cómo fue el exilio de Rosas, cómo lo padeció, de qué manera descansó, de qué manera no lo pudo hacer, de qué manera estableció un vínculo con la política de Buenos Aires, con quienes habló, con quienes no. Bueno, cuando se hace un poco la caracterización de aquellos que lo visitaron, de este lugar que yo les estoy mostrando en la imagen, se habla siempre de lugares, digamos, donde vive una sola persona, con sus criadas, con sus sirvientas, y Rosa vive en una habitación con su catre, con su poncho, en una mesa enorme, llena de papeles, llena de libros, y él escribiendo permanentemente cartas, notas y reflexiones. No mucho más que eso. Es un hombre que en los primeros años de exilio visita, por ejemplo, este lugar, ahí les voy a mostrar, que es una taberna, ¿no? La Red Lion, donde él va de vez en cuando antes de asistir a misa, porque él va a la vieja Iglesia Católica de Southampton, va y se toma una cervecita, pero después ese hábito lo deja, ¿no? Y es ya los vecinos del Burger Farm, de este lugar que estamos viendo aquí, que empiezan a verlo con un mate en la mano, le preguntan qué está tomando y él cuenta en una carta a Juan Nepomuceno Terrero, a Josefa Pepa Gómez, perdón, que empieza a hacer a los vecinos del farm. Farm es una especie de chacra, ¿no? De lugar de campiña, no de tanto de campiña, sino de agrícola, ¿no? De trabajo rural, una zona rural, de campesinos. Bueno, él a los vecinos del farm le cuenta a Josefa Pepa Gómez que los hace aficionado al mate, ¿no? Que les deja la cerveza de un lado y los hace aficionado al mate. Bueno, hay algunas anécdotas de Rosas en Inglaterra, pero no son demasiado relevantes, quizás para darle un poco de particularidad al relato, pero no mucho más. Es una vida que él lleva allí de mucha penuria económica, donde se lo hace saber permanentemente a Josefa Gómez, que, bueno, que le cuesta mucho sobrevivir, ¿no? Perdón, prendo el cigarrillo y seguimos. Y no mucho más que eso. Después cuando yo digo que establece un vínculo con la política de Buenos Aires, porque inclusive llega a mandar documentación que era parte de las negociaciones de él en el Estrecho de Magallanes, siendo gobierno, porque en ese momento Sarmiento tenía un lío bárbaro con los chilenos. Bueno, es un hombre que siempre está aportando para la causa de la patria, llama a sus vencedores como señores, es un hombre extraordinario, muy cristiano, muy entendido de la situación que le toca vivir y la acepta. No es alguien que se esté quejando, pero sí obviamente le confiere a su gran amiga, obviamente, su penuria económica, que no es la que más le afecta en el exilio.
Y pasa el tiempo, ¿no? Y Rosa realmente empieza a envejecer. Este es otro retrato, otra foto del Burger Farm, de la casona principal. Empieza a tener, como todo hombre, sus problemas, obviamente físicos, ¿no? De salud. Quiero ver si no me olvido algo concreto, ¿no? No, porque bueno, esto es un poco lo que les venía contando en cuanto al devenir de Rosas en el exilio durante la década del 60 y 70. Y empieza, bueno, quizás del 70 en adelante, el que menos documentación hay, ¿no? Ya no hay tanta documentación porque el hombre ya está retraído absolutamente en este lugar. Es un hombre que obviamente ya no va al Roxton House, ya lo dejó de alquilar, ya está en una situación económica de una penuria inigualable, ya tiene poquísimas gallinas, 2 vacas que él cuenta que una le rumiaba casi como si fuera una mascota. Es en estos momentos donde él, bueno, ya es visitado con menor asiduado, con menor, digamos, de tiempo relevancia con Manuelita, ¿no? Ya no es un tiempo donde Manuelita pasa con el padre, sino ya es un tiempo donde el padre le empieza a pedir dejarlo solo. Él ya está envejeciendo y sabe que su final está cerca, sigue muy de cerca la política de Buenos Aires, que con Rosas exiliado sigue estando ahí, ¿no? Sigue estando ahí la figura del restaurador presente, porque se siguen formando grupos de rosistas y antirrosistas, sigue estando atravesada en la política porteña la figura de Rosas, con él inclusive en sus últimos años, donde ya ningún tipo de relevancia alguna tenía. Y es allí cuando llega el final, ¿no? Ya hacia 1877, el restaurador con 83 años seguía saliendo a trabajar en esos días húmedos tremendos de invernales, ¿no? De Inglaterra. Su hija es la que le dice que deje de hacerlo, él sigue haciéndolo y en una de esas tardes cae de su tordo, de su tordillo al piso, ¿no? Ya estaba con una neumonía avanzada, lo recogen, lo acuestan y le mandan un mensaje a Manuelita Rosa para que lo vaya a visitar en carácter de urgente, porque se veía que estaba transitando sus últimos días, ¿no? En ese momento Máximo ya estaba en Buenos Aires, había ido a Buenos Aires a pelear por los bienes de Manuelita que todavía estaban confiscados, entonces iba a pelear la parte que a ella le correspondía de su madre Encarnación Escurra, que también estaban confiscados, y teniendo en cuenta algunas influencias que Máximo tenía en Buenos Aires, fue a pelear eso, ¿no? De alguna manera Manuelita le va contando a su marido el penoso viaje que tiene hacia la casa de su padre en Southampton, llega, lo ve a su gran amigo y al doctor de Rosas y al gran amigo de Rosas, que era el doctor Wiblin, y a Mary Jane era Mary Ann, perdón, Mary Ann, era el ama de llaves de la casa de Burger Farm, donde, bueno, también tiene una relación de mucho afecto hacia el restaurador. Bueno, ellos sabían que estaban cuidando un hombre que ya a esa altura era un mito viviente, era un hombre de culto, había sido un hombre fundamental para un país como la Argentina, y bueno, le dicen a Manuelita que son sus últimos momentos. Rosa ya estaba con una neumonía avanzada, ya expectoraba sangre, así que en uno de esos momentos donde Manuelita se queda agarrado la mano de su tatita, le dice, ya lo ve ido al padre, le dice, tatita, ¿cómo te sentís? Y Rosas, que había tenido siempre la certeza de dar una respuesta a cualquier pregunta, siempre la certeza ante la incertidumbre, fuere del torno que fuere, del momento, de la circunstancia que fuere, siempre teniendo la certeza de la respuesta adecuada, le dice a su hija, no sé, mi niña. Es un hombre que se está muriendo y es un hombre que ya en la mañana del 14 de marzo de 1877 fallece, y es Manuelita Rosas la que lo llora y le manda una carta a Máximo contándole obviamente
el penoso momento. Ahí son los diarios de Inglaterra que los días posteriores dan cuenta de la muerte del gran general Rosas. Allí las disposiciones testamentarias de don Juan Manuel, que lo poco que tenía se lo daba a su hija, el sable corvo de San Martín, los papeles públicos, algún mueble que tenía en las habitaciones, no más que eso. Los bienes seguían y habían sido confiscados, algunos vendidos, algunos expropiados, y no hace más que como última disposición pedir que sin más pompa sea enterrado en el viejo cementerio de Southampton, con una, obviamente, ceremonia católica, enterrado con un plato que hoy tiene un amigo y chono de Juan Manuel, Gonzalo Montelo Gil, que dice Federación o Muerte, una cruz de madera, y no mucho más, y una vasijita, una especie de teterita, no sé por qué, pero bueno, se ve que era parte de la tradición de quienes morían, que se han enterrado con lo último de sus elementos más particulares. Es enterrado en el viejo cementerio de Southampton. Esta es una imagen de Rosas que lo pinta como ese señor que yo les contaba de los inicios, que era como parte de que no era parte de la sociedad aristocrática ni de la élite aristocrática británica, sino que era parte de esas reuniones, pero fueron en los primeros años, ¿no? Aquí, antes de ir al cenotafio o el mausoleo en el viejo cementerio, aquí un grabado de Rosas en la ancianidad, ¿no? Aquí otro, este es el que ya les había mostrado, a ver si podemos ver, acá cuando vemos a Josefa Pepa Gómez podemos ver que es una mujer de poca pulga, ¿eh? Era bravísima la militante rosista. Bueno, esta imagen es particular, me quiero detener unos minutitos, acá ya terminamos, porque es una imagen pintada por un gran pintor de la Federación Argentina, de la Santa Federación, quien fuera pintor de la Federación, García del Molino, el sordo Fernando García del Molino. Sobre esta imagen, Bertanesian dice, posiblemente tengamos la evidencia de que hubo una única foto de Rosas vivo, y que nunca se conoció, que pudo haber sido destruida, que puede estar en manos de algún chorno que nunca la ha dado a conocer. ¿Por qué? Porque Carlos Bertanesian no es historiador, es fotógrafo y conoce mucho de la fotografía, de la historia del arte fotográfico y del análisis de la fotografía. Entonces él pone y expone a dos grandes representantes de ese universo que son Giafino y Pagano. Entonces son dos hombres que cuando ven esta pintura, que es en realidad un grabado, no en carbonilla, pero sí en un lápiz medio carbonillado de Francisco García del Molino, acuarelado también, que es un Rosas en sus últimos días. Ellos hacen en el análisis de la imagen, dicen, Peren, acá hay algo que es realmente muy particular y que es inclusive inquietante, dicen ellos. Porque dicen, o posiblemente está hecha sobre una imagen de Rosas muerto ya, que pudo haber hecho hacer su hija, una vez muerto su padre pudo haber contratado una casa de daguerrotipo, porque Rosas se había negado al daguerrotipo, a esa representación pictográfica tan fidedigna que había aparecido ya a mitad del siglo XIX en Europa, que se había extendido en la Argentina. Manuelita tiene varios daguerrotipos, y Rosas no tenemos un daguerrotipo porque se había negado al mismo por él aducir que era cosa de gringo, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, estos hombres que se dedicaban al análisis de este tipo de obras, dicen, bueno, acá hay algo inquietante. Los párpados, la caída de la gravedad, de pa, pim, pum, pam, nos refiere de que esto tiene es un grabado que está hecho sobre una imagen fotográfica y no sobre una imagen de alguien que puso el rostro durante un tiempo para que lo dibujen. De hecho, yo he escrito artículos donde Del Molino y Rosas realmente en algún momento eran amigos, pero Rosas lo agarra de las orejas y le dice, me estás observando para pintarme. No, Rosas, por un lado el retrato le gustaba y le convenía a nivel institucional, pero por otro odiaba que lo estén observando y retratando, y era un hombre que le gustaba guardar un poco el misterio, ¿no?
Entonces, bueno, sobre esta imagen fue algo particular, porque estos hombres del análisis del arte dicen, bueno, probablemente esta pintura, este grabado, este dibujo, tenga por caso haberse sido hecho por García del Molino sobre una foto semi desvanecida tomada a Rosas. No sabemos si en vida o si fue una vez muerto. Lo de una vez muerto es muy poco probable, porque no solo que Manuelito no lo hubiese hecho porque nunca hubiera ido contra la voluntad del padre, una hija extraordinariamente de un amor filial al padre increíble en la historia humana, de un amor filial increíble, ¿no? De un sometimiento sin sentido o patriarcal o de... No, ahora era un amor filial increíble. Y bueno, y la hija no creo que haya ido en contra de la voluntad del padre. Pero bueno, tampoco lo sabemos. Sí hubo una obra en el 2005 digital de un artista norteamericano llamado Grant Romer, que después se las voy a compartir en algún grupo, se la voy a dar o la compartiré en la clase última, que Rosas está en esta misma expresión, pero acostado y da toda la sensación de estar muerto. Bueno, esto era para hablar de esta imagen sobre una posible foto de semi-desvanecida de un Rosas en sus últimos días. Así se hubiera visto el caudillo bonaerense en sus últimos días, ¿no? Ya la cara, obviamente, de los años se le reflejaban en el rostro. Esta es Manuelita con Manuel y con Rodrigo. No está bien la imagen. Yo, en la clase que viene les voy a compartir algunos daguerrotipos lindos sobre Máximo, Manuelita, Máximo ya habiendo sufrido una ACV hacia finales del siglo XIX y sus hijos ya grandes, ¿no? Hijos que son nietos de Rosa, los nietos ingleses del restaurador. Este es el mausoleo o cenotafio de Rosas en el antiguo cementerio de Southampton. Esto es hace muy poquito, cuando también se las voy a mostrar las imágenes. Hoy es como un cementerio para filmar una película de terror, es extraordinario, tiene toda una magia porque está abandonado y cositas colgando, con todas cuestiones muy célticas. Es extraordinario, pero bueno, tiene esta cuestión de haber quedado ahí, ¿no? Porque en la última clase, en las reflexiones y consideraciones finales, vamos a hablar un poco también de la repatriación de los restos de Rosas y les voy a mostrar imágenes de lo que es hoy el mausoleo de los Ortiz de Rosas en la Recoleta. Pero bueno, este es el cenotafio del general Rosas en Southampton. Dice, bueno, no llego a leer bien, pero dice General Rosas, born in Buenos Aires, o sea, nacido en Buenos Aires, 30 de marzo de 1793. Bueno, came to England, debe ser, bueno, came, bueno, no sé qué dice, pero muerto en, no, como que, bueno, aparece, ¿no? Se exilia en Inglaterra en 1852 y muere en Southampton el 14 de marzo de 1877. Aquí Manuela Rosas de Terrero y no está la imagen, perdón, pensé que la había puesto en estas imágenes, apenas se hace el cenotafio, de Rosas, el doctor, de Rosas, perdón, de Manuelita, el doctor Wibling, ahí está, acá está. Bueno, este es un tiempito Máximo, un tiempo después de la muerte de Rosas. Acá lo vamos a ver a Máximo, el doctor Wibling y Manuelita, cuando ya lo habían emplazado, y obviamente, semana que viene estaremos hablando de lo que falta y lo que queda. Yo voy a volver a la clase, ahí está. Así que bueno, compañeros, en cuanto a la bibliografía, no había mucho más, porque la bibliografía del caso, como les dije, es simplemente lo que se ha contado, de, de las cartas de Rosas, de las cartas de Manuelita, de las cartas de aquellos que dieron testimonio de haberlo visitado, no mucho más que eso. Pero bueno, pareciera que no hubiera información sobre este hombre y su exilio, y en definitiva hay mucha para comprender cómo fue el exilio de Rosas en Inglaterra, que no fue un preso disimulado, sino que los testimonios, y reitero, y perdón que sea reiterativo, las cartas y las epístolas, dan cuenta simplemente entre los mismos británicos de que es un hombre que había caído en la desgracia
de no haber podido más con su propio peso, ¿no? Como comandante en jefe de un proyecto y que había terminado su tiempo, y de que Inglaterra era el único que le daba garantías políticas. Después, el andar de Rosas en Inglaterra es totalmente libre, él pudo haberse ido a cualquier otra parte del mundo, de hecho, algunas malas lenguas, y yo digo malas lenguas porque siempre refieren contar cuestiones que no han sucedido porque necesitan cubrir algún tipo de interés, pero algunas malas lenguas hablan de que tuvo reuniones con el Papa y que en Francia y que no, nada de eso sucedió, nunca salió de Inglaterra, y bueno, y también fue un poco el reflejo de cómo sus primos Sanchorena lo dejaron solo y pobre después de haberse enriquecido con él en el exilio, cómo algunos hombres no se ha explicado, no han tenido más trato con él. Eso por ahí también es un tema para investigar el día de mañana, por qué Lucio Norberto Mansilla deja de tener trato, por qué algunos hombres que habían sido del apéndice de don Juan Manuel de Rosas dejan de tener trato con el caudillo bonaerense y cómo otros siguen teniendo trato y cómo otros influyeron en las políticas de Buenos Aires, no dejando la figura de Rosas como un régimen absolutamente conformador de una unidad nacional como fue Bernardo de Irigoyen. Fue uno de los que siguió, ¿no?, lo que había dejado, la estela que había dejado el rosismo en la historia argentina para que se evite premeditadamente ocultar su figura como se hizo, ¿no? Pero bueno, fue una clase que tuvo que ver con este último periodo. Cuando yo digo ganarse el pan con el sudor de su frente, ese hombre que había sido rico, que había hecho rico a mucha gente, que debería haber descansado, perdón, sin ningún tipo de trabajo en el exilio, tuvo que dedicar sus últimos 25 años al trabajo, donde obviamente su arte, ¿no?, manual, sus capacidades como hombre afín a cualquier supervivencia le dieron la posibilidad no solo de sobrevivir, sino de hacer grandes cosas en el lugar que lo cobijó. Y murió como un hombre católico digno de sí mismo, obviamente, habiéndose arrepentido solamente de cosas muy puntuales, pero nada de lo que había hecho políticamente. Él siempre se hizo cargo de todos sus actos y se murió con la frente en alta como lo que fue, ¿no? El gran hombre americano que fue distorsionado, que fue dislucido por los vencedores de Rosas en Caseros y los que le siguieron después. Compañeros, si alguno tiene una pregunta, estamos a tiempo de hacerla y perdón que me haya en algún momento quedado, pasaban cosas acá a mi alrededor, entraba, salía gente, así que en algún momento creo que me fui de tema y bueno, traté de retomar. Yo quería hacer, encuentro una conexión, lo que es Rosas con Perón muy fuerte, en que, bueno, quería remarcar algo de la clase anterior que me quedó haciendo ruido, cuando Rosas tenía todas las facultades extraordinarias, el poder absoluto, y le dicen, bueno, lograste la pacificación, ya está, ya no necesitas más el poder absoluto, las facultades, y que Rosas le dice, no, todavía no he terminado el trabajo, todavía hay que establecer un pensamiento de orden cultural, se puede decir un pensamiento nacional para un ordenamiento social, y que ahí yo hago una alegoría con el nacionalismo cultural del que habla Perón en el 74, y la importancia de que los pueblos tengan esa esencia, de que sepan quiénes son, del pensamiento nacional, ahí ordenarnos y eso te sirve para detectar, y bueno, lo que le pasó a Rosas, que bueno, estuvo en el exilio, les confiscaron las cosas, lo quisieron ocultar de la historia, tal cual le sucedió a Perón, que también existía el antirrosismo, como ahora hasta en la actualidad existe el antiperonismo, y como él en el exilio seguía, su figura seguía atravesando la política en Argentina, como sucedió con Perón, entonces son tantas las similitudes que ahí puedes ver la influencia de Rosas en Perón y puedes ver como siempre
han buscado atentar contra todo aquello que representa la liberación nacional, ¿no? Si se quiere decir de alguna forma. Y bueno, eso es lo que me ha quedado haciendo ruido. Y bueno, esto de que haya un pensamiento nacional del que nosotros tenemos que cuidar, y porque la historia es como que se vive repitiendo por siglos, no sé cómo decirlo. Eso, bueno, eso es lo Sí, que sí. sí, sí, es muy similar, si bien son circunstancias distintas, ¿no? Las que viven Rosas o Perón en cuanto a cómo estaba conformada la sociedad. Yo creo que Rosas lo que trata de hacer con esto de gobernar con puño de hierro en cuanto a decretos que van a formalizar modos de vida que tienen que ver con hábitos de un país, que estaba permanentemente atacado para ser disgregado. No es broma que los ejércitos cruzaban Buenos Aires, San Luis, Córdoba, Mendoza, el litoral, que el puerto, que acá, que Corrientes, que Paraguay, que la banda oriental, que Brasil. Son 20 años de permanente desestabilidad. Entonces, generar una organización efectiva entre el pueblo que tenés, entre los intereses en pugna, mediante decretos, mediante acciones, con una prensa obviamente que venía de Montevideo y de Chile, que dentro del círculo de los alfabetizados y de los hombres de letra, justamente hablaban muy mal de Rosas. Entonces, él, una cosa es cómo tenía el pueblo y cómo el pueblo lo consideraba, y otra cosa cómo lo consideraban los hombres de letras que leían cosas bárbaras sobre el restaurador. Y las cosas que también veía el pueblo y todo eso junto fue como un escenario, un proceso donde él creo que se pone muy firme en esto de generar una unidad nacional y en eso un ser nacional y en eso un pensamiento nacional. Cuando Ernesto Palacio, ¿no? El gran historiador protoperonista, dice, bueno, en realidad Santa Federación era sinónimo de patria. Cuando se hablaba de Santa Federación, se hablaba de patria como hoy hablamos de Argentina y de patria con nuestros símbolos. Y la caída de Rosas y la posterior persecución a Rosas tiene mucho que ver con la caída de Perón y la consecuente persecución al peronismo. Tiene mucho que ver porque quienes derrocan prácticamente son como quienes responden a los mismos intereses. Digamos, quienes derrocan a Rosas responden circunstancialmente al interés del Imperio del Brasil y al interés de un sector de la política argentina y que bueno, que ya no quería más un viejo gobernante de tradiciones, sino que lo que quería era obviamente abrirse afín a sus intereses a Inglaterra, ¿sí? Al mundo europeo y obviamente sentían que Rosas era un atraso para esa organización nacional que iba a derivar en una constitución absolutamente que no tuvo ningún tipo, imagínense, se hizo en el 53, al 62, siguió habiendo guerra, no tuvo ningún tipo de consecuencia real como Rosas venía promoviendo, ¿no? Que no, en un papel no iba a haber ninguna organización posible si no se le daba hábitos al pueblo de orden y democrático. Y como siempre estuvo bajo fuego, bueno, fue imposible. Y con Perón lo mismo, ¿no? Porque Perón, un poco la revolución no se termina de concretar porque se irrumpe con un proceso contrario al interés nacional, contrario al ser nacional, que está en ese hombre y mujer criollo, ¿no? Humilde, pero también está en la propiedad privada y está en la empresa, y que eso no lo terminó de entender toda la sociedad, ¿no? Por eso todavía tenemos la revolución inconclusa. Y quienes hacen el paralelismo histórico, inclusive, son la revolución libertadora, ¿no? La revolución fusiladora con el libro blanco, creo que eso azul, porque se me mezcla con el libro de Perón, con Libro Brader, así. pero, o el libro negro, perdón, el libro negro de las tiranías, que es donde él nombra la segunda tiranía. Cuando Aramburu, Rojas, nombran a la segunda tiranía, están hablando de Rosas como la primera y Perón como la segunda, hablan del segundo tirano, y ahí es donde hace el paralelismo histórico que hasta ese momento no existía entre Rosas y Perón. Perón reivindicó en cartas a su padre la figura de Rosas como aquel defensor de la soberanía, y yo siempre cuento esta anécdota que Fermín Chávez, uno de los grandes revisionistas históricos y uno de los hombres que también estuvo muy cercano a Evita, y que Evita escuchaba, en un momento se le acerca a la Fundación Evita a Eva Perón y le dice, bueno, necesitamos, compañera, empezar a escribir la historia revisionista en las escuelas, y Evita en un momento le dice, yo ya sé que Rosas no fue el que dicen que fue,
pero no es el momento de dividir al peronismo. Es decir, que todavía había una concepción de la historia argentina muy en base a la historia oficial, ¿no? Muy en base, por algo los trenes son inscriptos con los nombres de los hombres que están en el parangón de la Sí, historia oficial, como Rivadavia, Mitre, Urquiza, Roca, y bueno, esto recién empieza a cambiar mucho tiempo después, cuando el revisionismo histórico de tipo peronista, con Ernesto Palacio, el Tata Sierra, bueno, Pepe Rosa, Fermín Chávez y demás, empiezan a alargar en los 60 y en los 70 obras, Jauretche y demás, que bueno, ahí es donde arman esta línea histórica de San Martín, Rosas y Perón. Pero sí, siempre se ha atacado en estos hombres y en estos regímenes aquello que han tratado de promover, aquello que han tratado de establecer como un modelo nacional, como han tenido otros países, pero a la Argentina. El rosismo fue un modelo bien nacional y el peronismo es un modelo bien nacional. No podemos hablar, digamos, de modo concreto de rosismo. Rosas no tuvo una doctrina, Rosas fue consecuencia de las circunstancias históricas que lo llevaron a tomar una u otra decisión para el bien o para el mal de la patria, ¿no? excelente. La importancia de tener un pensamiento nacional, que es la forma de protegernos culturalmente frente a lo ajeno, a lo nuestro, ¿no? Eso es importante fomentarlo, es importante estas charlas para que todos conozcan la historia de nuestro país, quiénes han sido todos los actores y actrices que han estado a lo largo de nuestra historia, porque es la única forma de sembrar conocimiento para protegernos nosotros mismos, el todo, ¿no? De los de afuera. Compañero Abel. Sí, Ricardo, buenas noches. Buenas noches, Abel. Ha sido un gusto volver a escucharte. Lamentablemente no pude escuchar la totalidad de la charla, pero bueno, yo te estoy siguiendo en las redes también y voy aprendiendo mucho sobre la vida del brigadier general. Yo te había preguntado en la vez anterior la relación, la correspondencia entre San Martín y Rosas, y también la correspondencia de Rosas con Josefa Gómez. No sé si hoy hablaste algo de eso, porque no te pude escuchar totalmente, ya que el link me llegó tarde a mí. Bien. Pero vi una similitud entre la correspondencia de San Martín con Ramón Castilla, año 1849-1850. Pensemos que el primer manifiesto comunista es de 1848, en donde San Martín se expresa con respecto al comunismo naciente en ese momento de la historia, y también lo hace Rosas en la correspondencia con Josefa Gómez. No sé si al respecto tenés algún comentario, Ricardo. Sí, yo justamente hoy no cité lo de la correspondencia, en este caso, con respecto a lo que vos citás, con Josefa Pepa Gómez, sí la correspondencia que tuvo por caso el tema de las suscripciones que le permitieron a Rosa poder hacerse de un dinero de Buenos Aires para sobrevivir, la importancia de Josefa Pepa Gómez en el conocimiento que Rosas tenía de lo que sucedía en la política porteña, obviamente el aguante de la amiga, ¿no? En momentos donde Rosas quizás emocionalmente no estaba en su mejor tiempo, pero es importante esto que notás, primero que la correspondencia entre San Martín y Rosas se da en un marco de respeto institucional, ¿no? No son correspondencias, si bien San Martín siempre le quitó el carácter digamos, protocolar a las cartas, siempre llamó, inclusive Artigas, con los cuales tenía diferencias, con el cual tenía alguna diferencia, lo llamaba paisano, y siempre había en el modo de escribir de San Martín un apego al sentimentalismo que te acercaba, ¿no? Y en el caso de Rosas, con mucho respeto, en principio el intercambio epistolar es muy rico porque se da en distintos momentos, por sobre todo empieza con el bloqueo francés y después se da con mucha fuerza en la guerra del Paraná, ¿no? Del 45
al 50, donde Rosas inclusive le ofrece un cargo, ¿no? Como embajador, representante de la Confederación Argentina del Perú, cosa que San Martín se niega y le explica el porqué, ¿no? De que él ya se había retirado, pero que era un honor. Y después, bueno, simplemente Rosas le deja entrever con la diferencia. Rosas llama a su estancia Alpino estancia San Martín. Ya había, digamos, un reconocimiento a la figura del general, pero por sobre todo San Martín lo llama el gran americano, porque estamos hablando de que las cartas más ricas en contenido se dan en esta defensa que San Martín hace de Rosas en cuanto a la pelea que hay entre la Confederación Argentina y los anglo-franceses. De hecho, en un momento San Martín se toma el atrevimiento de escribirle sendas cartas al gobierno británico y al gobierno francés que publican en un diario británico, diciendo que no era muy aconsejable atacar a la Confederación Argentina porque había una paciencia en los gauchos y una firmeza que no le iban a encontrar en ninguna parte del mundo, y que no era una amenaza, pero sí que era una sugerencia de un hombre que conocía su patria, ¿no? En cuanto a la Comuna de París, tanto San Martín como Rosas obviamente se proclaman en contra de los sucesos, se proclaman en contra parte de lo que venían planteando, porque son dos hombres de orden. Rosa, por sobre todo, es un hombre contrario a cualquier revuelta popular. La revolución de los restauradores es prácticamente obra de Encarnación Ezcurra. Si uno lee la carta de Rosas con Encarnación en función de lo que va sucediendo y cómo se desarrolla el conflicto en Buenos Aires, hasta en un momento Encarnación le dice, si vos no me contestás, yo voy a empezar a obrar por mi cuenta. Y si vos no me contestás, voy a pensar que estás en contra mío. Entonces, Rosas es un hombre negado absolutamente al desorden, y la Comuna de París y las ideas que emergen del socialismo empiezan a ser un poco la conveniencia del proletariado, del desorden como método de poder concebir las revoluciones en Europa, del desorden, de la desestabilización, del ataque hacia la propiedad privada. Pero bueno, tiene que ver con un tema de época. San Martín va mucho más profundo a un tema más que Rosas no manejaba, que es un tema casi ideológico. San Martín lo estaba viviendo en Europa, Rosas todavía estaba en Buenos Aires cuando se suceden los hechos, así que no tengo mucho más que decir de eso porque Rosas se ha promulgado en carta a Josefa Gómez sobre este tema de la Comuna de París, en contra, obviamente, por lo que significan las turbas que él desdeña, el populacho, que él desdeña haciendo desorden, ¿no? Pero no porque él desdeña el populacho, lo que él desdeña es el desorden, es la falta de orden. Y este proceso que fue la Comuna de París traía mucho desorden. Ahora, él también en Inglaterra deja un pensamiento sobre la educación muy interesante en carta a Josefa Gómez. Él habla de que está totalmente en contra de que se le dé la instrucción a todos los hombres por igual, a todos los niños por igual, que los maestros debían ver en los niños para qué servía cada uno. Entonces, esto también en la educación había sido en algún momento motivo de discusión sobre cómo Rosas tenía una mirada propositivista de la educación. Y en realidad él no era ideológicamente afín a ninguna idea. Era un hombre conservador, popular, era un hombre práctico, realista. Él decía, yo no puedo ver si un niño es afín a las tareas rurales, hacerlo estudiar y hacerle perder tiempo con la literatura. Y eso muchos progresistas dicen, bueno, es no darle oportunidad a un niño de progresar cognitivamente. Bueno, son miradas diferentes en siglos diferentes. Gracias, Ricardo. De nada, no sé si te sirvió lo que dije, si querías agregar No, algo. no, me sirvió y así entiendo un poquitito mejor por qué el estandarte que los peronistas tenemos de San Martín, Rosas, Perón como tercera posición. Desde el momento en que tanto San Martín como Rosas también criticaron el nacimiento a partir de esa liga comunista que le pide a Marx y a Engels ese primer manifiesto. Gracias, Ricardo. Bueno, de nada, querido Abel, perdón que había tosido. Sí, la línea nacional, digamos, es una construcción en un orden de tres hombres, nada, fundamentales, ¿no? La independencia que pergeñó San Martín
era necesaria en un contexto y coyuntura en donde tomabas una decisión u otra. Después están las críticas de la historiografía de cierto nacionalismo católico que ve en San Martín a un agente británico favoreciendo, pero si uno no entiende la gravitación y la influencia de Gran Bretaña en esa época, más allá de que sea un enemigo histórico de la Argentina, no vamos a poder entender a los hombres. Y vamos a hacer análisis que no corresponden. No es una cuestión de quitarle a San Martín lo que podría ser una simpatía o dejar de ser ese hombre que para nosotros fue siempre reivindicado y por lo que fue siempre reivindicado, a ser un mero agente inglés. No se trata de justificar o de reescribir la historia o de quitarle o ponerle el velo del oculto para no contar la verdad, porque la documentación y el estudio concreto y serio de la historia no ha arrojado a un San Martín en esa posición, ha arrojado a un hombre que ha peleado también en sus circunstancias con lo que pudo de una manera muy inteligente, muy prolija, muy particular, y que le ha dado a la América del Sur la posibilidad de un autogobierno. Después los hechos y las cuestiones se explican a lo largo de ese devenir histórico, y tan complejo es como digamos, como para venir a hacerlo lineal a esta altura del partido. Ahora, la figura de Rosas es el hombre que defiende, ¿no?, lo conquistado, esa libertad conquistada por San Martín, que finaliza en 1824, su posterior, ¿no?, exilio, y bueno, es un hombre que defiende de la disgregación posible el conjunto de provincias que conformaban la Confederación, que era un poco la herencia del antiguo virreinato con lo que quedaba, con la pérdida de Cochabamba, del Paraguay, del Uruguay, y no mucho más, ¿no? Y San Martín y Perón es quien da la síntesis perfecta en el siglo XX de esa unidad nacional, de esa conciencia, de ese ser, y lo traslada a su propio siglo, en su propia coyuntura, en su propio contexto, bajo sus propias circunstancias, armando definitivamente una doctrina de amor y de paz que le da a esa línea nacional el carácter doctrinario que necesitaba, ¿no? San Martín y Rosas son parte de un devenir histórico, de un proceso histórico que explica, ¿no?, la constitutividad de esa patria que Perón después va a sintetizar también en su doctrina, y que la compañera Eva también va a poner su cuerpo para poder manifestarla. Y en ese camino estamos, compañeros, estamos en el camino de ver cómo en el siglo XXI, ya un cuarto de siglo del siglo XXI, nosotros logramos también hacer una síntesis de la historia, también hacer una síntesis de nuestro pueblo hoy, porque nuestro pueblo hoy es una síntesis de los otros pueblos, de los que estamos estudiando, el hombre y la mujer, el niño, el anciano, el bueno, el malo, el traidor, el leal de esos tiempos. Toda esa consecuencia, ¿no?, de cuestiones hicieron al argentino en sus diferentes etapas, con las inmigraciones. Por eso cuando Guillermo habla de un pueblo mixto y de un pueblo mestizo en su carácter de pueblo pacífico, de pueblo solidario, de pueblo preparado, digamos, para abrazar a todos los pueblos del mundo, no es casual. Está en la historia que estamos contando, ¿no? Está en la historia de San Martín, de Rosas y de Perón, y de tantos otros, porque esta es la línea nacional sintetizada en estas tres esferas. Y nosotros hablamos de mujeres, y un día ojalá podamos hacer una charla sobre mujeres de la historia y la implicancia que tuvieron y la gravitación que tuvieron, la influencia y el peso en la historia argentina, es también interesante para analizar. Pero bueno, la clase y última clase que viene, vamos a hacer una consideración, un repaso final, algunas imágenes, vamos a charlar un poco de qué nos pasó con todas estas clases y a sacar conclusiones que creo que es lo que necesitamos que salgan de estas clases. A mí me parece que por eso yo pido disculpas, en algún momento pareció aburrido, si uno no acomoda bien o no ordena bien los datos, pero la idea es que salgan de acá pensamientos propios que nos permitan a nosotros en el día a día, sin demasiada zaraza, contarle a otro argentino que no conoce todo esto, por dónde va la mano, por dónde tiene que ir la mano, dónde nos encontramos, dónde nos juntamos. Cuando digo dónde nos encontramos en la historia, nosotros armamos una mateada o con amigos nos tomamos una birra y empezamos a tirar estos temas, y empezamos a debatirlos, empezamos a hacer que se hagan conocidos, empezamos a hacer que la gente diga, a ver, pará, vamos a ver en qué libro yo leí, no, me dijo el otro, y vamos haciendo conocido esto, ¿no?, que es necesario
para la memoria del pueblo. El pueblo argentino hoy carece de memoria. Muchachos, ustedes en su provincia, yo en la mía. Si yo salgo a la calle ahora, que empiezo a hacer 2 o 3 preguntas, no hay nada. No hay nada. A nivel institucional, yo todos los días, por eso tengo una acidez que me está matando. Me hago unos nervios increíbles en mi segundo año de profesorado de historia, porque no hay nada, no hay nada. Hay progresismo y marxismo bajado. Yo no soy anticomunista, soy peronista, no soy anti nada. No soy antiliberal, no soy anticomunista. Soy un argentino que si va a debatir las cosas, lo debate en un marco de respeto, me enojo, me caliento, todo lo que vos quieras, pero nosotros no cancelamos a nadie. Yo estoy en un profesorado de historia donde están formando profesores de historia para que no sepan nada de historia. De 9 materias tengo 7 pedagógicas de autores marxistas en distintas épocas. 7 materias pedagógicas de 9 y solamente 2 materias históricas. Historia en segundo año tengo historia económica política, historia latinoamericana del siglo XIX. Lo que les estoy contando yo, desde obviamente una mirada progresista liberal. Nos dan Ternavasio y nos dan Salvatore. Hace muy poco, hace un año y pico, cuando Milei asumió, Ternavasio, una historiadora del presente, de la historia oficial, mitrista, liberal, que también tiene sus vínculos con la historia social, con Piña, con estos muchachos, Luis Alberto Romero, dijo, bueno, Rosas y Milei son muy parecidos. Y yo me recontracalenté con Pablo Vázquez, el secretario del Instituto de Rosas, porque digo, hermano, ¿le van a contestar? Oh, sí, ahora le contestamos, le contestaron. Yo le mandé un mail, a mí me lo contestó diciendo que era una paparruchada todo lo que había escrito, que el modo de haber encarado el análisis de Rosas era absolutamente parcial, estaba mal hecho, así que me contestó de muy mala manera, casi bajándome la caña por ser nadie. Y cuando uno dice, bueno, y desde el contexto institucional, ¿qué se está haciendo? Nada. Entonces, ¿cómo no va a ser importante estas charlas o que nosotros podamos llevar la historia al pueblo argentino en una parada de colectivo, en el trabajo, con amigos, en el almacén, donde fuere? Donde fuere hay que meterse, pelearse, debatir, no pelearse por pelearse, hay que meterse, que si no, maestro, a mí hace muy poco uno, no sé qué dijo, una pavada en un supermercado de día, y mi mujer se agarraba la cabeza me diciendo otra vez no sé qué pavada, dije, lo que está diciendo es una paparruchada, y hay que tener la autoridad para ponerse enfrente a alguien, porque te puede meter una piña, ¿sí? ¿Qué está diciendo? No, y tener autoridad, decirle, lo que estás diciendo está mal, y lo está escuchando todo el mundo, es falso de toda falsedad. Y cuando vos le das 2 o 3 datos y el tipo sabe que está diciendo una estupidez bárbara, probablemente habremos hecho algún bien, porque ese tipo después no sé si lo va a volver a repetir, y por lo menos un tipo que deja de hacer daño. No digo que es un tipo que se ponga a estudiar, pero dejar de hacer daño. No sé qué dijo el 25 de mayo, puede que le dijo a la amiga nada para que vean, y bueno, y ahí lo paré y dije, estás diciendo cualquier cosa, pero no porque, sí, uno se tiene que hacer de esa autoridad, compañeros. Como peronistas nos tenemos que hacer la autoridad para hablar de política, para hablar de doctrina, para hablar de historia frente al resto de la sociedad. Como dice Guillermo, de cara al sol, con entusiasmo, pero con amor, ¿no? Hablar de la historia argentina con amor. Dejar de hablar del odio y de los buenos y los malos y tratar de contar la historia de estos hombres siendo lo más ecuánime posible. Ustedes me dicen, bueno, a ver, te pongo a hablar de Mitre. Y probablemente no venga a hablarles que Mitre fue lo peor de la historia argentina. Probablemente vaya a rescatar algunas cosas que hagan al hecho de reconocer en el pasado la ecuanimidad que nos caracteriza a los peronistas, ¿no? Que no somos extremos en nuestros pensamientos. Compañeros queridos, ya no les robo más tiempo. Gracias, Lucas, gracias, Abel, gracias a todos los que se quedaron hasta lo último. Un gran abrazo peronista y rosista desde Buenos Aires a todos ustedes. Muchas gracias, compañero. Nos vemos. Muchas el domingo gracias. que viene. Hasta el domingo que viene, gente. Abrazo enorme. Manden el link con bastante anticipación, hay que decirle a los compañeros también. Así será, Abel. Es el mismo link de las 2 anteriores clases, compañero. El mismo link. Y va a ser el mismo en el próximo, así que ya lo tiene. Abrazo. Bárbaro. Gabriel, ¿no? Es decir, es el próximo domingo a la Gabriel, misma hora. Querido, abrazo. Abrazo, gente. Ahora veo de pasar, sí, es el mismo, no sé si Abel. ahora mañana me devuelven el video.
Así lo paso a la carpeta y ya te queda a disposición. Abrazo. Gracias, querido. Abrazo a todos. Gracias. Chau, chau. Chao.